Vamos a avanzar este tema que es mantenimiento celular. El mantenimiento celular o mantenimiento de líneas celulares, como yo le he puesto de título. Es importante que hagamos, para hablar de mantenimiento celular, hagamos un poquito de memoria sobre los tipos de aislamiento o los tipos de cultivo que hay en virología. Entonces, si ustedes recuerdan el tema 3, cuando hablábamos de aislamiento, hablábamos de los cultivos in vivo y hablábamos también de los cultivos in vitro. Y entre los in vitro veíamos los explantes de órganos, veíamos los cultivos en suspensión o los cultivos en monocapas celulares. Pues ahora, y dentro de este cultivo en monocapas celulares hay una subclasificación que es denominado células primarias, diploides y continuas. Y estas diploides y continuas, si ustedes recuerdan, son las denominadas líneas celulares. Pues el mantenimiento celular está dirigido a estas monocapas celulares, pero específicamente al mantenimiento de las líneas celulares, ya sean células diploides o ya sean células continuas. Nosotros tenemos una gran variedad en el mercado de líneas celulares, como por ejemplo las MDCK, las Vero, las CHO, las ELA, las EC2, las C636, etcétera. Hay una gran cantidad. Vean ustedes que acá nos muestran un listado pequeño, porque hay muchísimas células en el mercado, de dónde proviene, si proviene de un animal o de una persona, y de qué órgano deriva, ¿no? Entonces vean ustedes que la MDCK viene de riñón canino o riñón de perro, ¿no? La Vero de riñón de mono y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de monocapas celulares, decimos que el mantenimiento ha sido dirigido justamente para las monocapas de las líneas celulares, y si nosotros hacemos recuerdo de las monocapas celulares, cuando yo cultivo una monocapa celular, siembro células en un sustrato o en un recipiente, estas células se van a pegar y van a empezar a dividirse hasta llegar a una confluencia del 100%, ¿no? Y luego tenemos en este caso, en el crecimiento de las monocapas, una fase importante que es la inhibición por contacto, ¿no? Las células cuando ya confluyen el 100% de su base, entonces llegan y van a ser inhibidos por las paredes de ese sustrato, ¿no? A eso se le llama inhibición por contacto. Cuando ya sucede esto y hay una inhibición por contacto, lastimosamente estas células van a empezar a degenerarse, van a empezar a despegarse, entonces van a empezar a producir cambios en ellos y por último pueden llegar a morir. Por eso antes de que estas células mueran, es necesario que se haga un mantenimiento celular. Entonces eso va a depender, qué procedimiento continúa, va a depender de qué necesito. Si yo necesito seguir teniendo monocapas celulares en mi laboratorio porque voy a necesitar para futuros cultivos, pues haré un repique o pasaje. Si yo no necesito más monocapas celulares, haré un congelamiento de esa monocapa celular, ¿no? Entonces, si es que después con el pasar del tiempo, yo necesito nuevamente esa monocapa porque las congelé, yo hago el descongelamiento de células. Entonces, estos procesos de repique o pasaje de células o pasaje celular, el congelamiento de las células y el descongelamiento de las células son procedimientos que son necesarios para mantener una línea celular en un laboratorio. Y dentro del repique, sobre todo, se usa muchísimo el recuento celular. ¿Para qué se hace el recuento celular? Para ver cuántas células viables, cuántas células vivas hay en esa suspensión que yo voy a subdividir en diferentes recipientes para llegar a formar diferentes monocapas o nuevas monocapas, ¿no? Para ver cuántas células yo voy a sembrar realmente de lo que yo estoy colocando en ese sustrato, en ese recipiente, cuántas células vivas hay, porque probablemente haya más células muertas que vivas. Entonces es importante el recuento y la viabilidad de la célula. Para hablar de mantenimiento, para hablar ya sea de un repique, de un congelamiento o de un descongelamiento,
es necesario que hagamos un repaso de qué necesitamos en ese laboratorio. Y lo primero que necesitamos es una cabina de flujo laminar o un gabinete de seguridad biológica. Es importante tener este equipo porque me va a asegurar la esterilidad del procedimiento. Entonces, este equipo es importante que lo tengamos, pero mínimo que sea un gabinete de seguridad biológica de tipo 2, ¿ya? ¿Por qué es necesario que sea uno de tipo 2? Porque acá yo no necesito solamente protección para el operario, es más, de repente ni necesito protección para el operario, ¿no? Pero, porque no estamos todavía manejando muestras. Protección para el medio ambiente, sí y no, digamos, no es tan necesario, pero sí es necesario acá que la mesada donde se va a trabajar sea estéril. Es necesario que el lugar donde vamos a colocar las células y todo el material y los reactivos sea estéril, que el aire que circula por este espacio sea estéril. Entonces es importante una campana de tipo 2 que me proteja al operario, que me proteja al medio ambiente, que es la de tipo 2, tiene esas características, y que además me proteja el producto o el material que yo estoy procesando dentro de este gabinete o de esta cabina de flujo laminar. Es importante tener baños termostatizados. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros que todo reactivo con el que se trabaje esté a temperatura ambiente, ¿no? Necesitamos, en el congelamiento, necesitamos un baño a 37 grados, porque en el descongelamiento, porque en el descongelamiento es brusco. Al momento de sacar de congelación tengo que llevar directo a un baño a 37 grados. Entonces los baños termostatizados para mantenimiento celular sí son necesarios. Son necesarios los incubadores con CO2 también, ¿no? Porque necesitamos que tengamos un porcentaje del 5% de CO2. Son necesarios los equipos como los microscopios ópticos, tanto el invertido como el normal. ¿Por qué? Porque en el invertido es necesario, este equipo es súper importante para hacerle un seguimiento a la monocapa celular. Con él voy a saber si la monocapa está desarrollándose de manera normal, voy a saber si la monocapa ya terminó de crecer, su confluencia ya es del 100%, voy a saber si la monocapa se contaminó o no. En el caso de que hablemos de un cultivo, ya de una inoculación de una muestra, esta monocapa, voy a ver los efectos citopáticos, ¿no? Pero en el caso de los cultivos, de los pasajes o los repiques, que estamos hablando del cultivo de las líneas celulares, simplemente para ver la contaminación o no de estas monocapas, el porcentaje de crecimiento, la confluencia. En el caso de una trixinización, ver si las células ya soltaron, si todas están sueltas para poder hacer la siembra, etc. Y el microscopio normal pues nos sirve para el recuento de células. En él puedo yo hacer el recuento en la cámara de contaglóbulos, en la cámara de Neubauer, hacer el recuento y ver cuántas células por ml tengo y sobre todo ver cuántas células viables por ml tengo, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Vamos con otros equipos como las centrífugas. ¿Para qué yo necesito una centrífuga? Una centrífuga es necesaria para, cuando hablamos de congelamiento de las monocapas celulares, necesitamos una centrífuga. Necesitamos centrifugar esa monocapa una vez que las células estén sueltas para luego poder resuspenderla en el medio de congelamiento que tiene otras características. Es necesaria la centrífuga para cuando vamos a hacer un recuento de células, porque yo tengo que centrifugar las células y resuspenderlo en un volumen X para luego hacer diluciones y saber y encontrar realmente cuántas células por ml tengo en esa resuspensión y ver cuántas células viables tengo en esa resuspensión. Para eso necesito una centrífuga mínimo 800 revoluciones por minuto. El almacenamiento, es necesario tener para almacenar congeladores, ¿ya? Congeladores y refrigeradores. Un refrigerador a 4 grados centígrados y congeladores a menos 20, a menos 80 y la congelación a través del nitrógeno líquido también es importante. Es importante tener equipos para esterilización también, ¿no? Tener un autoclave, tener un pupinel, ¿no? Un pupinel o una estufa para el secado. Es importante tener equipos como una micropipeta para hacer las diluciones
para el recuento de la célula. Es importante tener además un pHímetro, propipetas para el manejo de las suspensiones dentro de la cabina de flujo laminar, tener pesas, destiladores, etc. Además es importante contar con este material, los tubos Falcon para la preparación de los medios, o los sustratos, que pueden ser estas cajas denominadas flash, o botellas, o denominadas frascos Rowe, o las cajas Petri o las microplacas. Y estas pipetas que pueden ser de vidrio o de plástico, que también son muy usadas, estos viales también que son bastante usados para su congelamiento, ¿no? Los reactivos son importantes, es importante los medios de enriquecimiento, ¿ya? Los medios de enriquecimiento que pueden ser el BME, ¿no? ¿Qué es la característica de estos? Tienen aminoácidos, tienen glucosa, tienen sales minerales, etcétera. El medio mínimo esencial, o el MEN. Tenemos el medio modificado de Duvetko, el MEN modificado, que es el de MEN, y así sucesivamente tenemos varias variantes. Las variedades entre unas y otras generalmente están relacionadas con el porcentaje de aminoácidos, muchos de ellos. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos que tenemos que tener en reactivo? Ese medio enriquecido, que puede ser cualquiera de las variantes que mencionábamos en la diapositiva anterior, que como les decía son los que van a proveer de aminoácidos, vitaminas, glucosa, sales minerales. El suero fetal bovino, que es el que va a proveer de lípidos, factores de crecimiento, hormonas. La glutamina también es importante. Es necesario agregarles a esos medios antifúngicos, antibióticos. Entre los antifúngicos que se usan está la anfotericina B, y entre los antibióticos se pueden usar gentamicina o penicilina. También es necesario, que a veces ya vienen en estos medios incorporados los tampones para mantener el pH, y el indicador de pH, que generalmente se usa el rojo fenol. Además, otros reactivos extras que se necesitan es el PBS, ¿ya? Un buffer que es necesario, y la trixina, que esta enzima es importante para el separamiento o la liberación de las células, para romper el cemento intercelular. Cuando nosotros hablamos de repique, ¿ya? O de pasaje, o de cultivo de células, es importante hablar de dos tipos de medios, el medio de mantenimiento y el medio de crecimiento. ¿Cuál es el medio de mantenimiento? Aquel que es preparado con ese medio de cultivo enriquecido, que es el EMEN, DEMEN, etcétera, ¿ya? El agregado del suero fetal bovino al 2% en uno de mantenimiento, la glutamina al 1% y los antibióticos y antimicóticos. En el medio de crecimiento, ¿qué vamos a tener? También el medio enriquecido. Vamos a tener suero fetal bovino, pero mayor porcentaje, al 10%. Vamos a tener glutamina al 1% y vamos a tener además agregados de antibióticos y antimicóticos. Entonces son los medios de crecimiento o de mantenimiento. Vayan fijando esos términos. Entonces, después de haber hecho un resumen de eso, vamos a hablar del repique. Para que se pueda hacer un repique es necesario tomar en cuenta además estas condiciones: la naturaleza del sustrato, las condiciones físico-químicas y fisiológicas del medio de cultivo celular y las condiciones de incubación, o sea, que la fase gaseosa, la humedad y la temperatura. Cuando hablamos del sustrato, del soporte o del recipiente donde vamos a sembrar la célula, estos pueden ser de vidrio o de plástico, ¿no? Si son de plástico, generalmente se usa el poliestireno. Lo importante es lograr una superficie hidrofílica para que ayude a la adhesión de las células y que éstas se puedan seguir dividiendo, ¿no? Estos pueden ser estos frascos Rowe, denominados flash también, o botellas. Pueden ser estas microplacas, o se pueden usar ya sea de vidrio o de plástico, las cajas Petri, que ustedes ya las conocen también. En cuanto a las condiciones físico-químicas, el pH es importante, el que haya un control del pH, que eso generalmente ya viene en el medio enriquecido, ¿no? La osmolalidad también es importante. El pH tiene que ser neutro, ¿ya? Entre 7, 7.4, ¿ya? La osmolalidad entre 260 a 320. La temperatura es importante a 37 grados cuando estamos hablando de células que derivan de animales mamíferos o de humanos. Vamos a hablar de una temperatura a 37.
La viscosidad, que es importante darle, que esa nos va a dar el suero fetal bovino. Y además es importante el agregado de esos otros componentes, como los antibióticos y los antifúngicos, la glutamina, ¿no es cierto?, para darle un ambiente adecuado a ese medio de crecimiento, medio de mantenimiento, ¿no? Otra cosa importante ya para la incubación es la fase gaseosa, ¿no?, que tiene que tener el dióxido de carbono al 5%, ¿ya? La temperatura debe ser a 37 grados centígrados, ¿ya? La humedad tiene que ser entre el 90 al 95%, ¿ya? Vamos ahora viendo este esquema nos muestra, es un esquema sintetizado de lo que es el pasaje o el repique de células. Para que yo haga un repique de células es necesario partir de una monocapa celular, ¿no? Una monocapa celular que ya tenga una confluencia del 100%. ¿Cuándo voy a hacer un repique de esta monocapa? Cuando yo necesite más monocapas celulares, ¿no?, en mi laboratorio. Yo quiero tener más monocapas celulares porque las voy a seguir utilizando y no puedo permitir que estas células empiecen a despegarse y a morirse. Tengo que hacer de una vez un pasaje y esto se logra con este repique o pasaje que les acabo de decir, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Revisar esta monocapa de que tenga una confluencia del 100%. Esta monocapa está cubierta por un medio de mantenimiento, ¿ya? Que ya hemos visto la diferencia entre medio de mantenimiento y medio de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer lo primero? Lo primero que se debe hacer es observar al microscopio, ver la integridad de la monocapa, que no esté contaminada, que esté confluida. Luego eliminamos este medio de mantenimiento y vamos a proceder a lavar con PVS. Entre 2 a 3 lavados se hacen. Generalmente se hacen 3 lavados con PVS o con buffer. ¿Para qué? Para lavar esa monocapa y arrastrar todo ese medio de mantenimiento. Porque el medio de mantenimiento tiene suero fetal bovino al 2%. Hay que tratar de arrastrar lo más posible ese suero fetal bovino. ¿Por qué? Porque el suero fetal bovino inactiva a la trixina. Luego de que he cumplido con esos lavados, agrego la trixina entre 1 a 4 ml, dependiendo del tamaño, ¿ya? Y lo que voy a hacer es incubar esa monocapa con trixina entre 3 a 5 minutos o más, dependiendo de qué tiempo me lleve que esas células completamente se encuentren sueltas. Es importante tener las células separadas una a una, ¿ya? Y eso voy a lograr con la trixina. La trixina es aquella que se encarga de romper el cemento intercelular y soltar las células una a una. Una vez que he hecho eso con la trixina, lo que voy a hacer es hacer el recuento de células, ver la viabilidad de las células, que eso lo voy a hacer con azul de tripán, ¿no?, que es el que me va a ayudar a identificar cuántas células viables hay y cuántas no. Una vez que identifiqué cuántas células viables hay por ml, recién voy a hacer la siembra en diferentes sustratos o recipientes. ¿De qué va a depender cómo siembro, cuánto siembro o cuánto saco de lo que yo necesite? Si yo necesito solamente llegar a formar 2 monocapas, solamente sacaré 2. Si yo necesito 5, solamente sacaré 5. Generalmente a partir de una monocapa se pueden sacar entre 5 a 10 nuevas monocapas. ¿De qué va a depender cuántas yo saque de esta monocapa? De lo que yo necesite. ¿Por qué? Porque tanto los materiales como los reactivos son muy costosos. Entonces va a depender de eso. ¿Cuánto voy a sembrar en estos recipientes? Dependiendo del tamaño. Si estamos hablando de un recipiente que tiene un diámetro de 25 centímetros cuadrados, se siembra entre 500.000 a 1 millón de células, no más. Si estamos hablando de tamaños más grandes, pues tendremos que sembrar entre 2 a 3 millones de células, ¿no?, para que estas células se empiecen a adherir y se empiecen a subdividir. Para eso yo tengo que agregar estas células y agregarle un medio de crecimiento. Ese medio de crecimiento tiene que tener un suero fetal bovino al
10% mínimamente para que ayude a esa subdivisión celular y que se lleguen a formar nuevas monocapas. En el caso de que yo no necesite llegar a tener nuevas monocapas aquí a partir de esto y vea que la célula ya está confluida, que ya está empezando a darse esa inhibición por contacto, entonces esta célula la congelo, ¿no? Y eso vamos a hablar más adelante. Pero esto es el pasaje, es llegar a obtener otras monocapas a partir de una, que eso se va a dar con una trixinización, que es la que suelta la célula, el azul de tripán, que es el que nos da a conocer la viabilidad, y los medios de crecimiento, que son los que nos van a ayudar a que esas células, una vez sembradas, empiecen a dividirse o a subdividirse y a llegar a confluir esa monocapa celular. Entonces esto es básicamente lo mismo que ya les acabo de explicar. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que observar? Lo primero que tenemos que observar es la monocapa, ¿no? Que esté uniforme, como les decía. Luego tengo que eliminar el sobrenadante, que es un medio de mantenimiento generalmente. Lavar con PBS para arrastrar todo el posible medio de mantenimiento. Y luego trixinizar, agregar trixina. El volumen de trixina va a depender mucho del tamaño del sustrato con el que estemos manejando la monocapa, el tamaño de la monocapa, y esto lo tengo que incubar, acá dice entre 5 a 15, pero lo ideal es incubar y a los 3 minutos ir mirando, si no están sueltas el 100%, esperar otra vez hasta los 5 y así hasta que las células estén totalmente sueltas y desprendidas, ¿ya? Entonces luego, ¿qué es lo que agrego? Después de eso, yo ya agrego, cuando ya las células están sueltas, ya me he asegurado de eso, agrego el medio de enriquecimiento, ¿ya? Y luego voy a llevar a centrifugar. ¿Para qué voy a llegar a centrifugar? Para llegar a obtener las células en el fondo del tubo, ese pellets que se le llama. Y esas células yo las voy a resuspender en un medio enriquecido nuevamente, ¿para qué? Para ver, para hacer el recuento. Es importante que yo conozca este volumen en el que he resuspendido. Aquí estamos hablando de 2 ml, pero este volumen puede ser 2, 5, 10, 15, 20. No importa, lo que es importante es que sí tengamos un volumen exacto y que lo tengamos registrado. A partir de estas células resuspendidas en este volumen, yo de aquí voy a sacar un volumen X y voy a hacer una dilución de esas células con un colorante que se llama azul de tripán. ¿Para qué? Para ver la viabilidad de la célula y contar cuántas células por ml hay. Cuántas células viables por ml tenemos, en esos 2 ml en este caso. Entonces, ¿cómo hago yo? Tengo que hacer una dilución. Esa dilución, en este caso les estoy mostrando una dilución 1 en 10. Se agrega 0,1 de la suspensión celular y 0,9 del azul de tripán. O sea, una parte de suspensión y 9 de azul de tripán. Pero esta dilución con azul de tripán puede ser 1 en 10, puede ser 1 en 2, puede ser 1 en 5. No hay una dilución estándar. Va a depender del procedimiento que nosotros querramos darle a nuestro laboratorio. Una vez que yo tengo mi solución de azul de tripán, voy a sacar entre 10 a 20 microlitros y voy a mezclar bien y voy a tomar 10 a 20 microlitros y voy a cargar una cámara de Neubauer para llevar a contar al microscopio las células viables. ¿Cómo voy a identificar esas células viables? Miren, este esquema, por ejemplo, me muestra una dilución del 1 en 5. Una parte de células y 4 de azul de tripán, 1 en 5. Una vez que tengo eso, cargo mi cámara de Neubauer y lo que voy a hacer es contar las células viables en los 4 cuadrantes cuentaglóbulos que ustedes ya lo conocen, donde se cuentan los glóbulos blancos. Puedo contar en estos 4 o puedo contar en los 4 más el central, que serían 5. En este caso están contando solo en 4, como ven. ¿Qué voy a contar? Voy a buscar las células. Las células viables o vivas van a tener un color transparente brillante, ¿ya? En cambio, las muertas, como no hay una permeabilidad selectiva, permiten que ingrese el azul de tripán y se van a teñir de color azul, como lo ven acá estos puntos. O acá, que se ve más claro, que está de más cerca. Vean ustedes, estas son muertas, y las vivas son estas brillantes que ven acá. ¿Qué hago después de eso? Yo lo que voy a hacer es hacer un
sacar un promedio de las células que conté. Sumo todas y divido entre el número de cuadrantes. Si aquí usé 4, aquí usé 4, entonces divido entre 4. Y eso multiplico por 10.000. 10.000 es el factor de la cámara, que se da por el diámetro y la profundidad de la cámara. ¿Ya? Entonces, el promedio de células por 10.000 tengo que multiplicar por la dilución que usé con el azul de tripán, que en mi ejemplo es 10, por ejemplo. Pero en este otro es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuento los 4, miren, acá han contado supuestamente 100, 100, 100, 100, suman todo, le da 400, dividido entre 4 cuadrantes, la media da 100. 100 células por 0,1 microlitros, quiere decir eso. Entonces, ese 100 multiplicaron por 10.000. ¿Por cuánto? Para ese 100 multiplican, para sacar por ml, ese 100 multiplican por 10.000, y multiplican por el factor de dilución. En este ejemplo, la dilución del azul de tripán es 1 en 2. Fíjense, 20 microlitros de la suspensión de la célula más 20 microlitros del azul de tripán es 1 en 2. Y de ahí sacan y cargan a la cámara de Neubauer. Por eso es que usan 2 acá. Si yo quisiera aplicar mi ejemplo del procedimiento que les di, tendría que multiplicar por 10 y no por 2. Pero acá yo tengo el número de células por ml recién. Necesito saber cuántas células hay en el volumen total donde yo resuspendí el pellet o esa célula, ese sedimento de célula. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para saber eso? Lo voy a multiplicar por el volumen total de resuspensión. En este caso, resuspendieron su pellet en 20 ml. Entonces, ¿qué hacen? 2 millones de células que da aquí, multiplico por 20 y me da 40 millones de células. En este caso, en estos 20 ml tienen 40 millones de células. Entonces, por reglas de 3, yo tengo que sembrar a mis recipientes para mis nuevas monocapas, con los porcentajes de los que les hablaba anteriormente. No sé si me entendieron. Si fuera a aplicar yo mi procedimiento, tendría que, y supongamos que conté mi promedio 100, tendría que multiplicar 100 por 10.000 por 10, que es mi factor de dilución del azul de tripán, ¿no? Y luego recién multiplicar, no por 20, sino por 2, porque yo mi pellet en mi procedimiento lo resuspendí con 2 ml. La congelación de células. La congelación de células, en cambio, a diferencia de la descongelación, el cambio de temperatura es brusco, ¿ya? Se debe sacar del congelador y directo llevar a 37 grados grados centígrados. ¿Por qué? ¿Para qué sirve sigo con la congelación? Bueno, la congelación de células, perdón. Yo me confundí con la descongelación, ¿no? La congelación de células, en cambio, del recuento me pasé a la descongelación. La congelación de células se va a dar cuando yo no necesite llegar a obtener nuevas monocapas. Yo veo que esas monocapas ya tienen una confluencia del 100%, entonces no necesito seguir gastando dinero. Como dice acá, ahorro dinero al congelar. ¿Por qué? Porque no estoy gastando medios de cultivo, no estoy gastando las pipetas, que generalmente son usadas una sola vez. No voy a usar los sustratos, ya sea los frascos Row o Flash. No voy a usar esas cajas Petri que generalmente se usan de plástico y son usadas por única vez. Entonces yo ahorro dinero. Encima de eso, de ahorrar dinero, aparte de ello, yo voy a mantenerla más joven a mi célula porque no estoy haciendo pasajes innecesarios. Además, ¿qué es lo que yo voy a hacer al congelar? Voy a mantener por largos periodos de tiempo una línea celular en mi laboratorio, ¿no? Hasta cuando yo lo necesite. Eso, y entonces, dependiendo de para cuándo lo necesito, yo bajaré la temperatura. La congelación, entonces, nos va a preservar la viabilidad y la funcionalidad de la célula por un tiempo indefinido. La congelación debe ser lenta. Se baja 1 grado centígrado por minuto, eso es lo correcto, y vamos a ver quién nos ayuda a bajar ese grado centígrado por minuto. Es importante acá hablar de un medio de congelación. El medio de congelación que se usa para congelar las células podemos tener 2 tipos. Uno donde al medio enriquecido, que es el MEN, DEMEN, etcétera,
se le agrega 20% de suero fetal bovino más 10% de dimetilsulfóxido. La otra opción que tenemos es que podemos agregar 90% de suero fetal bovino más 10% de dimetilsulfóxido. Cualquiera de los dos podemos usar. En el ejemplo de nuestra guía tenemos esta última, que es suero fetal bovino más el 10% de dimetilsulfóxido. Este dimetilsulfóxido es importante acá, porque es el crioprotector, es el que va a evitar que las células formen cristales internos y que éstas trabajen como cuchillos destruyendo a la célula y quitándole la viabilidad. Es importante además definir la densidad de congelación, o sea, cuántas células por ml estamos alicotando en cada criovial. Una vez que ya tenemos todo eso y ya tenemos a las células en su medio de congelación y lo tenemos en el criovial y vamos a llevar a congelar, es importante que ese criovial sea identificado, con qué línea celular es la que estamos hablando, qué número de pase corresponde a esa línea celular, la fecha de congelación, la densidad celular, o sea, cuántas células hemos depositado en ese criovial y quién es el responsable, ¿no? Es importante que además de ese medio de congelamiento, que es necesario para mantener ese criovial congelado, es importante hablar de estos otros preservantes que son alcoholes, como el glicerol, el etilenglicol o el alcohol isopropílico, que esos son los que se van a depositar en estos recipientes, que son estos recipientes que ustedes ven acá, son en los que se colocan, están diseñados para los crioviales y dentro de ellos vamos a tener este alcohol. La función del alcohol en este recipiente es evitar la congelación brusca, o sea, permitir que el grado de temperatura vaya bajando menos 1 grado centígrado por minuto. ¿Por qué? Porque si hay una congelación rápida, podemos tener una muerte celular por deshidratación o porque se formen cristales de hielos internos, ¿no? Como les decía hace rato. Entonces, para una congelación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar la célula de un cultivo, o sea, una monocapa celular, cambiar el medio de esa monocapa 24 horas antes, hay que ponerle un medio nuevo, un medio de mantenimiento, eliminar el medio y luego trixinizar. Aquí otra vez se trixiniza, ¿por qué? Porque necesitamos que esas células estén sueltas. Luego eso vamos a llevar a centrifugar a 800 revoluciones por minuto y una vez que las células ya estén sueltas, centrifugamos y una vez que centrifugamos, vamos a eliminar el sobrenadante y ese pellet vamos a poner con ese medio de congelación, que puede ser, como en este caso, suero fetal bovino y 10% de dimetilsulfóxido, o el otro, ¿no? Que es un medio enriquecido más 20 de suero fetal bovino y 10% de dimetilsulfóxido. ¿Qué más? Y además es importante saber cuántas células hay por ml, ¿no? Cuántas vamos a colocar en esos crioviales. Entonces vamos a resuspender ese pellet una vez centrifugado en el medio de congelación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y luego lo vamos a fraccionar en los crioviales. Es importante llenar 3/4 partes del criovial, no más. Los crioviales tienen un volumen de 1 a 1.5 ml generalmente. Cerrar herméticamente, rotular, identificar, como hablábamos hace rato les explicaba. Y luego colocar al congelador. Lo ideal es poner con el alcohol isopropílico para que nos controle el descenso de la temperatura y es importante además de que los cambios sean paulatinos. Lo ideal del manejo del congelamiento es llevar a menos 20, luego a menos 80 y luego recién a menos 196. ¿De qué va a depender a cuánto llevo? Si yo quiero conservarlo por año e inclusive por tiempo indefinido lo llevo a menos 196, pero si yo quiero conservarlo por meses o un año, máximo 2 años, lo llevaré a menos 80, ¿no? Aquí las muestras son también el esquema. La descongelación, al contrario, aquí vamos a tener un cambio brusco de temperatura, sacamos el criovial de la congelación, ya sea del congelador a menos 70, menos 80 o del nitrógeno líquido a menos 196 y vamos a llevar directamente
a, a un baño María a 37 grados centígrados, ¿no? Para ese cambio de temperatura. Y luego le vamos a colocar el medio enriquecido para disminuir el porcentaje de dimetil sulfóxido que se le había colocado para congelar. Entonces acá vemos el procedimiento, sacamos la ampolla, ya sea del congelador o del nitrógeno líquido, llevamos a 37 o 38 grados centígrados. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una asepsia de ese criovial, llevar el criovial a la cabina de flujo laminar y abrirlo dentro de la cabina de flujo laminar o dentro de la cabina de seguridad biológica, no fuera, ¿no? Para evitar la contaminación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Con una micropipeta vamos a recoger el contenido del criovial y vamos a diluirlo con medio enriquecido. Y tenemos que disminuir ese 10% que tenía de dimetil sulfóxido al 1%. ¿Por qué? Para evitar la toxicidad. Una vez que hacemos eso, vamos a sembrar en un frasco, ¿ya? Y vamos a llevar a incubar, ¿no? Vamos a rotular y vamos a incubar. A las 4 a 6 horas hay que cambiar ese medio para eliminar totalmente el dimetil sulfóxido y colocar un medio de crecimiento, ¿no? Que puede, este medio de crecimiento, algunos lo usan al 5%, o al 10%, como hemos hablado. La descongelación, una vez que eso sucede, ya y hemos cambiado el medio, vamos a esperar que la monocapa confluya y de ahí vamos a continuar ya con los pasajes, ¿no? Los repiques para llegar a obtener nuevas monocapas celulares. Ese es la metodología